Bien amigos, y ya estamos listos para el segmento Consulta Médica, hoy con la visita del doctor Juan Carlos Gallosa, fisiatra y director médico del Centro de Rehabilitación Física del Hospital de la Concepción. Bienvenido nuevamente a Salud Total. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando acerca de fracturas de cadera y el proceso de rehabilitación física. ¿Cuáles son esas principales causas de fracturas de cadera y qué población está en mayor riesgo? La población que está en riesgo, ¿verdad? Son las personas mayores, entiéndase, mayores de 65 años, y están en riesgo por diferentes causas. Podemos pensar en factores intrínsecos, que son los del cuerpo humano, que en el caso de las personas mayores, pues vamos a hablar de dos, que sería lo que es la osteoporosis, que todos escuchamos por ahí, que después de cierta edad el hueso se empieza a poner más frágil y entonces está a riesgo de romperse si uno tiene una caída. Y la otra bien importante es la sarcopenia, y es esa pérdida de masa muscular que empezamos a tener con el tiempo, y eso pues nos hace más débiles, y sobre todo las personas mayores, si tienen una vida más sedentaria, no se fortalecen, pues están más débiles y eso los expone a riesgo de caerse. Entonces también hablamos de los factores extrínsecos, que son los del entorno o el ambiente, que ahí podemos hablar desde, ¿verdad?, no tener protección en la casa, como barandas, ese tipo de cosas, no usar bastón o andador si fuera necesario, tener alfombras o zapatos, sandalias, este tipo de zapatos que pueden exponer a la persona a tropezarse o a poder caerse y entonces sufrir la fractura. Así que definitivamente hay varios factores que pueden, ¿verdad?, llevar a la población mayor a tener este tipo de incidentes y lamentablemente, ¿verdad?, tener una fractura de cadera. ¿Cuáles serían entonces esas primeras medidas de tratamiento tras una fractura de cadera y qué casos se requiere entonces cirugía? Pues sabemos que no todo, ¿verdad?, afortunadamente. Sí, pues comparando con cualquier otra condición, la fractura de cadera es un problema que, si se sufre una fractura de cadera, es algo que yo te diría el 99% de los casos deberían considerar cirugía. Son bien pocos los casos donde no se opera, porque la mortalidad de no operarse es bien alta y la discapacidad es bien alta si no se opera. Inclusive operándose es un proceso largo que vamos a hablar ahora. Así que en la mayoría de estos casos se considera operarse si se puede. Y después, pues entonces hay un proceso de recuperación y de rehabilitación. Sí, que eso es lo más importante, ¿verdad? La rehabilitación, ese tratamiento que haya que seguir, terapias, etcétera. Pero ciertamente sabemos que esas caídas pueden ser bien peligrosas, sí, porque entonces te pueden, ¿verdad?, cambiar la vida, sobre todo en esas edades. ¿Cómo es el proceso entonces de rehabilitación después de una fractura de cadera y qué tan importante, ¿verdad?, es esa terapia física que hay que seguir al pie de la letra y no decir ya me siento bien, no voy más? Pues después de la fractura, ¿verdad? Sí, como hablamos, la mayoría de estos casos van a incurrir en una cirugía. Lo que se trata en la mayoría de estos casos, obviamente, es empezar a moverse, a mover a la persona. Y en muchos de estos casos, si se puede, nosotros recomendamos, ¿verdad?, si son candidatos, nosotros recomendamos que vayan a alguna unidad de rehabilitación. En el Hospital de la Concepción contamos con 2 unidades de rehabilitación. Tenemos la unidad de rehabilitación intensiva, que ya lleva varios años, y recientemente tenemos el Skilled Nursing Facility. Y estos pacientes, pues recomendamos que vayan allí. Usualmente el paciente sale de la parte aguda, va entonces a la rehabilitación. Y en rehabilitación pasa un periodo entre 1 o 2 semanas, donde hace no solamente terapia física, sino también terapia ocupacional, donde aprende a fortalecerse, se maneja el dolor. ¿Verdad? Si se puede empezar a dar pasos, caminar con asistencia. Terapia ocupacional lo entrenan a lo que son las actividades del diario vivir, las cosas básicas, vestirse, bañarse, fortalecer la parte de los brazos también, que es importante, porque tienen que ayudarse también con ellos para poder moverse. Y trabajamos toda esa parte, y luego entonces entrenamos a la familia también y a preparar al paciente para retornar al hogar, y donde va a continuar el proceso también por muchas veces varios meses. Sí, sabemos que la recuperación puede ser un poco prolongada y es importante tener todas estas herramientas y ayudas para poder recuperarse lo más pronto posible. En cuanto a las recomendaciones que pueden seguir los pacientes y obviamente los cuidadores, como lo acabas de mencionar, para, ¿verdad?, favorecer esa recuperación exitosa, es importante, ¿verdad?, tener ese apoyo de la familia, de las personas que están a nuestro alrededor, cuidadores, por ejemplo. Sí, claro. Esto no es solamente un trabajo en equipo de parte de los médicos, esto es un trabajo de equipo de parte de los médicos, terapistas, pacientes y familia.
Obviamente, como parte de esto, nosotros en la unidad de rehabilitación trabajamos con el paciente, pero también así con los familiares, educándolos a lo que está ocurriendo con el paciente, a lo que pueden anticipar luego de salir de la unidad de rehabilitación, los equipos que van a necesitar en la casa, los cambios que puedan tener que hacer en el hogar, y cómo también organizarse. Tenemos trabajador social, planificador de alta, que los ayudan a cómo organizarse como familia, ese entorno, para poder proveerle esos cuidados que el paciente va a necesitar por ese periodo luego de salir del hospital. Sí, porque hay unos cambios que van a haber, evidentemente. ¿Cuáles serían entonces esas mejores estrategias para prevenir las fracturas de cadera en adultos mayores o personas con osteoporosis? Hablaste de los factores, pero a veces sabemos que nuestros viejitos pueden ser un poco tercos en cuanto a dejar de hacer actividades que los pongan en riesgo, o de hacer algún tipo de cambio en la casa, como modificar, ¿verdad?, si hay alfombra, objetos que de repente sea un obstáculo y se puedan caer, pero alguna estrategia, ¿verdad?, alguna recomendación que le podamos dar. Claro, ¿verdad? Habiendo hablado de estos factores, pues es importante tratar de cubrirlos todos en lo más que se pueda, obviamente con un cuidado primario apropiado, pues las personas pueden tratar de alentar o prevenir la osteoporosis con algunos medicamentos o suplementos de vitamina D, etcétera, y calcio. La parte de la pérdida de masa muscular, pues es bien importante tratar de mantenernos activos y fortalecernos para evitar la caída. Y entonces también a través del médico primario o el entorno familiar, identificar si hay una necesidad de usar andadores, bastón, equipo asistivo que pueda evitar eso. Si tienen que usar barras en la casa o en la ducha, cambiar alfombras, cambiar losetas que sean resbalosas, que eso también es otro riesgo. Y obviamente pues hacer todos esos cambios para prevenir la posible caída y la posible fractura. Que es lo más importante, evitar, ¿verdad?, este tipo de caídas que puedan llevar a una ruptura de cadera, a una operación y una rehabilitación. Así que por toda esa información agradecemos al doctor Juan Carlos Gallosa, y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud.